Dicen que las casas grandes guardan más silencios de los que cualquier persona podría soportar. En una mansión rodeada de montañas y ventanas que parecen mirar hacia adentro más que hacia afuera, un niño dejó de dormir la noche en que su mundo se quebró. Su padre, un hombre de éxito, respetado y temido por muchos, podía resolver cualquier problema, menos ese, hasta que llegó ella. Una mujer sencilla, sin joyas, sin títulos, sin promesas, solo con una mirada que sabía reconocer el dolor ajeno. Pero nadie imaginó que su llegada no sería una coincidencia, ni que aquella noche cambiaría destinos que ya parecían escritos. La mansión se extendía como una sombra sobre la colina, una construcción imponente con balcones de hierro forjado y ventanales enormes que dejaban pasar la luz del atardecer, pero no el calor. Desde fuera parecía una pintura perfecta, jardines bien cuidados, caminos de piedra, las montañas abrazando todo a la distancia. Sin embargo, por dentro, el aire era denso, y el silencio pesaba como una manta húmeda que nadie sabía cómo quitar. Tomás caminaba por el corredor principal con pasos lentos. Antes, se decía que era un hombre que avanzaba con determinación, que no conocía la duda. Ahora, parecía cargar algo invisible en los hombros. Su traje era impecable, como siempre, pero su mirada estaba apagada. Habían pasado meses desde la muerte de su esposa, y aunque el mundo esperaba que él siguiera, que recuperara el control, su alma aún se encontraba en el mismo punto donde todo se había derrumbado. Lorenzo, su hijo de 8 años, había sido el centro de su vida desde el primer día. Antes reía con facilidad, corría por los pasillos, llenaba la casa de dibujos y pequeños inventos. Pero desde aquella noche, sus ojos habían cambiado. Ya no lloraba, tampoco dormía. Se despertaba con la respiración agitada, buscando algo que no podía nombrar. Los médicos lo llamaron trauma. Los psicólogos hablaron de duelo. Pero Tomás sabía que no era solo eso. Había algo más profundo, algo que él mismo sentía pero no sabía enfrentar. Las noches se habían vuelto rituales de cansancio. Tomás permanecía sentado cerca de la puerta del cuarto del niño, esperando, escuchando esos pequeños movimientos inquietos en la oscuridad. Lorenzo no gritaba, no pedía ayuda, simplemente no podía entregarse al sueño, como si hacerlo fuera traicionar un recuerdo. La casa, que antes estaba llena de gente, ahora parecía demasiado grande. Los empleados hablaban en voz baja. Los pasillos se recorrían con cuidado, como si cualquier ruido pudiera despertar algo que era mejor dejar dormido. La ausencia no solo había llegado, se había instalado. Fue una vecina quien mencionó a Elena, una mujer que había trabajado cuidando niños en varias casas del pueblo cercano. No tenía estudios especializados, no traía referencias escritas, pero quienes la conocían hablaban de ella con una mezcla de respeto y gratitud. Decían que tenía una calma que no se aprendía, una paciencia que venía del corazón, no del método. Tomás no estaba seguro. Sin embargo, la desesperación tiene una forma silenciosa de empujar decisiones. Aceptó conocerla. Elena llegó una mañana fría, usaba ropa sencilla y llevaba el cabello recogido de manera práctica. Sus ojos tenían una suavidad que no era debilidad, sino comprensión. Cuando entró en la mansión, no miró las riquezas ni los detalles. Miró el aire, como si pudiera sentir lo que allí se respiraba. Lorenzo la observó desde el pasillo, escondido detrás de una columna, creyendo que nadie lo veía. Pero ella sí lo vio. No lo llamó, no lo obligó. Le sonrió, apenas, como quien reconoce un dolor propio en el cuerpo del otro. Ese fue el primer momento en que algo, muy pequeño, casi imperceptible, cambió en esa casa. La primera noche de Elena en la casa fue larga, no por cansancio, sino por la manera en que el silencio parecía observar cada movimiento. La mansión tenía una acústica particular. Los pasos se escuchaban de manera suave, pero la respiración, el roce de la tela, el más mínimo susurro del viento entre las ventanas,
Todo sonaba más vivo que en cualquier otro lugar. Elena había aprendido con el tiempo que no era el ruido lo que perturbaba, sino aquello que permanecía callado. Y en aquella casa, el silencio parecía tener memoria. Lorenzo se acostó temprano, como siempre. No protestaba ni discutía. Se acomodaba bajo las mantas como quien se prepara para una batalla silenciosa. Elena tomó asiento en una silla junto a la cama, sin acercarse demasiado, manteniendo una presencia que no invadía. Había trabajado con muchas familias antes, pero ninguna igual a esta. Aquí, el dolor no gritaba, se contenía. Y a veces, el dolor que no se expresa es el que más pesa. El niño mantuvo los ojos abiertos durante mucho tiempo, sin mirar a nadie en particular. No había miedo visible, sino una especie de atención constante, como si esperara algo. Elena comprendió que no se trataba de pesadillas, sino de una retención, como si el sueño fuera un lugar al que él no quisiera regresar. No intentó convencerlo, no lo animó, no le habló. Su presencia era una compañía silenciosa, que no buscaba resolver, sino acompañar. Tomás observaba desde el marco de la puerta. No era vigilancia, era impotencia. Era el dolor de un padre que ama, pero no sabe cómo alcanzar el mundo interior de su propio hijo. Había intentado todo: doctores, medicamentos suaves, lecturas recomendadas, ejercicios de relajación. Pero lo que faltaba no era técnica, era alguien que supiera permanecer. Elena tenía una forma de estar que no se enseñaba. Era como si su respiración buscara acompasar la del niño, suavizando el ritmo sin que él lo advirtiera. Era como si sus ojos entendieran algo que nunca se había dicho en voz alta. Ella reconocía ese vacío, no porque hubiera estudiado sobre él, sino porque lo había sentido en su propia carne en algún tiempo pasado. Pero no era noche para recordar lo suyo. Era noche para sostenerlo de aquel niño. Con el paso de los días, algo comenzó a transformarse. Lorenzo seguía sin dormir profundamente, pero ya no luchaba. Su cuerpo se relajaba por momentos. Sus manos no se aferraban a las sábanas con la misma tensión. Algunos suspiros surgían espontáneos, como pequeños escapes de un peso que llevaba guardado demasiado tiempo. Elena celebraba estos gestos desde el silencio. Eran señales diminutas pero reales, de que la oscuridad comenzaba a abrir un espacio por donde la luz podía entrar. Los empleados también lo notaron. El ambiente cambió, aunque fuera apenas perceptible. La casa ya no parecía sostener el mismo aire de tumba elegante. Los pasos no eran tan cautelosos. Las miradas no buscaban evitar el dolor. Había una nueva forma de respirar entre las paredes, una presencia femenina, pero no por ser mujer, sino por ser alguien que sabía reparar sin imponerse. Pero junto con el alivio, apareció algo más: curiosidad. La gente en los alrededores comenzó a preguntar quién era aquella mujer que había logrado lo que tantos habían intentado. Algunos la describían como alguien bendecida con un don. Otros, más desconfiados, sugerían que una mujer tan reservada debía ocultar algo. En pueblos pequeños, la bondad rara vez se acepta sin sospecha. Tomás también comenzó a sentir esa mezcla de agradecimiento y inquietud. Observaba a Elena desde en una distancia prudente. Había en ella una calma que él necesitaba y temía a la vez. Había aprendido a desconfiar de lo que no entendía. Sin embargo, cada vez que la veía inclinarse para acomodar la manta del niño o apoyar la mano sobre el respaldo de la silla mientras esperaba el sueño, algo en él se suavizaba, como si un músculo interno que había estado apretado durante meses comenzara a ceder. Entonces, una noche, ocurrió algo que marcaría el inicio de una revelación más profunda. Mientras Lorenzo dormía un poco más profundamente que de costumbre, movió apenas los labios. No era un murmullo confuso como los de antes. Era una palabra clara, pequeña, cargada de un significado que ambos adultos comprendieron de inmediato. Mamá. La palabra no fue un pedido, fue una memoria,
una memoria que no había sido acompañada antes. Elena no se movió. Dejó que la palabra flotara en el aire. Tomás, desde la puerta, sintió cómo el corazón le temblaba en el pecho. En ese instante, sin decirlo, ambos comprendieron algo fundamental. El niño no estaba huyendo del sueño. Estaba huyendo de un recuerdo que aún no sabía cómo sostener. Y esa noche, por primera vez, Elena cerró los ojos y respiró junto a él, como quien no espanta la sombra, sino que la acompaña hasta que se deshace. Lorenzo seguía sin dormir profundamente, pero ya no luchaba contra el sueño. En cambio, se entregaba por momentos, como si confiara en que Elena sostendría cualquier sombra que apareciera. Tomás observaba todo esto desde la distancia, como alguien que mira el mar sin animarse a entrar. Sentía una gratitud silenciosa hacia la mujer, pero también algo que se escondía detrás de la gratitud, una sensación que prefería no nombrar. El duelo, a veces, se aferra no solo a la ausencia de quien se fue, sino al miedo de permitir que algo nuevo ocupe espacio. Una noche especialmente fría, Lorenzo finalmente cayó dormido sobre el regazo de Elena. Su respiración era lenta y profunda, como si esa fuera la primera noche en meses en que su cuerpo cedía sin resistencia. Elena lo acomodó con delicadeza y quedó allí sentada, escuchando el silencio de la casa. Fue entonces cuando algo la llamó la atención, algo tan sutil que bien podría haber sido ignorado. En la repisa superior del 904, entre los libros polvorientos que nadie había tocado desde hacía tiempo, había una pequeña caja de madera. No era nueva, ni decorativa, ni especialmente llamativa. Estaba allí como un objeto que siempre estuvo presente, pero que nunca había sido visto realmente. La caja tenía un nombre escrito a mano, con tinta ya desgastada, el nombre de la madre de Lorenzo. No era una etiqueta elegante, sino un trazo íntimo, casi personal. Elena sintió una punzada suave en el pecho, una mezcla entre respeto y inquietud. No abrió la caja. No era el momento. No era su derecho, pero tampoco ignoró lo que su intuición le decía. Aquel objeto era una raíz, una pieza suspendida en medio de una historia que aún no había sido contada. La habitación, antes inmóvil, parecía ahora respirar, como si hubiese revelado algo que había estado esperando encontrar ojos dispuestos a ver. El resto de la casa parecía haber sentido el mismo movimiento imperceptible. Las luces parecían más suaves, los corredores más extensos. La mansión, que antes era una estructura rígida, comenzó a mostrar signos de vida propia, no de forma sobrenatural ni perturbadora, sino de un modo que se siente cuando un silencio profundo se prepara para romperse. Elena caminó por los pasillos con más cautela a partir de entonces, como quien sabe que el suelo bajo los pies guarda memoria. Había fotografías que antes había visto sin observar. Ahora las miraba con atención. Rostros que parecían congelados en un instante de felicidad distante. La madre de Lorenzo aparecía en muchas de ellas, siempre con una sonrisa que parecía contener más cosas que las que mostraba. Tomás también pareció percibir una alteración en el ambiente. Se encontraba cada vez más en la casa, como si temiera perder algo si se alejaba. Caminaba por los corredores en silencio, intentando encontrar algo que había perdido sin saber explicar. Era un hombre que había aprendido a resolver problemas, a enfrentar decisiones duras, a sostener responsabilidades. Sin embargo, frente al dolor propio, estaba indefenso. Elena lo observaba de lejos, entendiendo sin necesidad de palabras. Había algo en la manera en que él miraba la puerta del cuarto de su esposa, como si esa puerta guardara o condenara algo. La mansión comenzó a ser comentada en el pueblo. La figura de Elena despertaba curiosidad. No era común que alguien ajeno lograra penetrar el silencio que había dominado la casa por tanto tiempo. Algunas personas la miraban con admiración, otras con desconfianza. El comentario más repetido era que ella había traído algo que faltaba, presencia humana. Pero los rumores nunca son solo palabras.
A veces son semillas, y algunas semillas no buscan crecer para dar fruto, sino para envenenar. Una madrugada, mientras la casa dormía, Elena despertó con la sensación de que alguien la observaba. No era miedo, sino una intuición profunda, la misma que se despierta cuando algo invisible cambia de lugar. Se levantó en silencio y caminó hacia el cuarto de Lorenzo. Él dormía tranquilo, con el rostro relajado. Entonces, comprendió que esa sensación no venía de afuera, sino de adentro. La casa no estaba inquieta. Era su propio corazón, el que estaba a punto de abrir una puerta que había permanecido cerrada por demasiado tiempo. La caja, aún sobre la repisa, parecía esperar. La madre de Lorenzo no estaba allí, y, sin embargo, algo suyo permanecía en cada esquina, no un fantasma, no una sombra, sino un eco. Un recuerdo que se negaba a ser olvidado. Elena entendió, en esa noche silenciosa, que la verdadera batalla aún no había comenzado, que el dolor del niño era apenas la superficie de una historia profunda, y que el silencio en la mansión no era vacío, era una pausa antes de la verdad. La noche cayó sobre la mansión como un manto espeso, apagando las formas y los colores, dejando apenas sombras largas que se estiraban por los corredores. El silencio que solía dominar aquel lugar parecía distinto ahora, más atento, más perceptible, como si algo estuviera escuchando también. Lorenzo dormía, pero no con la serenidad de un niño que se entrega al sueño. Su cuerpo descansaba, pero su respiración tenía un ritmo inquieto, como si todavía estuviera luchando por dentro. Elena permanecía junto a él como cada noche, sentada en la misma silla de madera, con la espalda recta y las manos apoyadas suavemente sobre su falda. No necesitaba tocar al niño. Su presencia era suficiente. Tomás comenzó a pasar más tiempo cerca del cuarto de su hijo. Al principio, lo hacía desde el pasillo, caminando sin hacer ruido, deteniéndose frente a la puerta entreabierta, observando la escena. Elena inmóvil, paciente, como si supiera esperar la hora en que el alma se cansa de resistir. Había algo en esa imagen que lo conmovía profundamente, algo que él no sabía cómo manejar. Era como observar una herida curándose, lentamente, sin medicamentos, sin palabras, solo con cuidado. Pero la casa, que llevaba meses guardando silencio, comenzó a dejar escapar sonidos que no se esperaban. No eran pasos, ni portazos, ni ruidos bruscos. Eran susurros, leves y continuos, que recorrían los corredores al caer la noche. No era viento, no era madera crujiendo. Era algo más cercano, casi humano, como si alguien hablara desde un lugar que no se podía ver. Lorenzo, incluso dormido, parecía escucharlos. Sus labios se movían como si respondiera a una voz inaudible. Elena fue la primera en notar que los susurros comenzaban siempre en el mismo lugar, el corredor que conducía a la habitación, que había pertenecido a la esposa de Tomás. Esa puerta permanecía cerrada desde el día del funeral. Nadie la había abierto desde entonces. No porque hubiera algo peligroso dentro, sino porque el recuerdo que quedaba allí era demasiado pesado para tocarlo. Era un límite invisible en la casa, un espacio que contenía una historia que ninguno de los habitantes actuales estaba preparado para enfrentar. Una madrugada, mientras la luna estaba alta y el resto de la casa dormía, Lorenzo habló mientras soñaba. No gritó, no lloró, apenas pronunció un nombre, uno que Elena había leído en la tapa de la caja, el nombre de su madre. No lo dijo con miedo, tampoco con tristeza, sino con una suavidad dolorosa, como quien extraña un rostro que no recuerda del todo. Elena sintió un nudo en la garganta y comprendió que el niño no despertaba durante las noches por terror, sino porque estaba intentando sostener algo que aún no sabía cómo soltar. Tomás, observando desde el pasillo, escuchó también. Y al escuchar, algo en él se quebró con un silencio profundo. Su cuerpo no se movió, pero su corazón sí.
El duelo que había tratado de enterrar bajo trabajo, silencio y distancia, se levantó como una ola que lo alcanzaba sin permiso. No había cómo huir de aquello, no por mucho tiempo más. Al día siguiente, los empleados de la mansión comentaban en voz baja que Tomás había pasado horas en la ventana, mirando el jardín con expresión perdida. No había discusiones, no había explicaciones, solo una tensión silenciosa que se extendía por el aire. Algunos comenzaron a especular sobre Elena, otros sobre el niño, otros sobre la habitación cerrada. Y más allá de las paredes, el pueblo también murmuraba. Decían que la mansión estaba cambiando, que Tomás estaba cambiando, que la cuidadora había traído algo con ella, algo que no se podía ver. Algunos sentían curiosidad, otros desconfianza. La historia comenzó a crecer fuera de la casa, como una sombra que se estiraba. Pero Elena no prestaba atención a los rumores. Ella sabía que lo que estaba despertando allí dentro no tenía nada que ver con supersticiones ni fantasmas. Era memoria, memoria profunda, dormida, ferida. Una casa nunca guarda silencio sin motivo. Una familia nunca se rompe sin historia. Un niño nunca deja de dormir sin una razón que la razón no alcanza. Y esa razón estaba cada vez más cerca de salir a la luz, porque el pasado no desaparece. Solo espera el momento exacto para regresar. La mañana amaneció con una neblina espesa que envolvía los jardines de la mansión, como si el mundo estuviera suspendido entre el sueño y la vigilia. Elena despertó más cansada de lo que había dormido, pero con la sensación clara de que algo se estaba acercando. La caja seguía en el estante, silenciosa, paciente, esperando. Lorenzo desayunó sin hablar, como solía hacerlo, aunque sus ojos parecían menos apagados. Tomás observaba a ambos desde la otra punta de la mesa, con una expresión que mezclaba curiosidad y temor. Había algo invisible que se movía en el aire entre los tres, algo que no necesitaba palabras para hacerse sentir. Cuando llegó la tarde y el sol comenzó a filtrarse de forma suave por las ventanas, Elena decidió que era el momento. Entró en el cuarto de Lorenzo con pasos lentos, como quien entra en un lugar sagrado. La caja seguía allí, intacta, cubierta por una fina capa de polvo, como si nadie la hubiera tocado desde el día en que fue colocada. Elena la tomó con ambas manos, sintiendo el peso real y simbólico del objeto. No era pesado físicamente, pero en él estaba guardado algo que pertenecía tanto al dolor como a la verdad. Se sentó en el borde de la cama, respiró profundamente y abrió la tapa con delicadeza, como si temiera despertar algo dormido. Dentro había cartas, fotografías y objetos pequeños que parecían recuerdos de una vida cotidiana. Un mechón de cabello infantil, un listón azul doblado con cuidado, un botón de camisa cosido a mano. Pero lo que más llamó la atención fue un cuaderno de tapa blanda, desgastado en las esquinas, con páginas que habían absorbido lágrimas secas. Era el diario de la madre de Lorenzo. Elena lo abrió con el mismo cuidado con el que se sostiene un corazón frágil. La letra era suave, inclinada hacia la derecha, como escrita por alguien que tenía prisa en sentir antes que en pensar. Las primeras páginas eran dulces. Describían días simples, risas en la cocina, caminatas por el jardín, canciones antes de dormir. Era la vida que antes existía en esa casa, una vida llena de luz. Pero a medida que Elena pasaba las páginas, la luz comenzaba a apagarse lentamente. La madre describía una sensación, la de ser observada, no desde fuera, sino desde dentro. No era una mirada física, sino una presencia constante, como si la casa la siguiera, como si el silencio le hablara. Decía que, por las noches, mientras todo dormía, sentía que había algo en el corredor, algo que respiraba con ella. El diario hablaba también de Tomás, no con reproche ni con distancia, sino con una tristeza dulce.
Ella sentía que él intentaba protegerla, pero que había cosas que él nunca decía. Había secretos, decisiones tomadas en voz baja, conversaciones que no llegaron a pronunciarse. La madre parecía cargar un peso que no sabía cómo nombrar, pero que la consumía. Elena leyó que la mujer iba cerrando las persianas no por oscuridad, sino para no enfrentar el reflejo de sí misma en los cristales. Había noches en las que ella se levantaba de la cama y se quedaba horas sentada en el suelo, abrazando a Lorenzo, como si temiera perderlo de maneras distintas. Al llegar a las últimas páginas, la letra se volvía irregular, trémula, como si la mano que escribía no pudiera sostenerse. Allí, la madre revelaba algo que la transformaba no en víctima ni en heroína, sino en humana. Ella sentía que estaba desapareciendo por dentro, que su cuerpo continuaba, pero su alma se apagaba poco a poco. No era enfermedad del cuerpo, era cansancio del corazón, un cansancio que no se cura con descanso ni con amor. Y lo más doloroso era que ella sabía que Tomás veía eso, y no sabía cómo detenerlo. Y Lorenzo, ella temía que él recordara algo que una crianza no debería recordar jamás. Elena detuvo la lectura cerrando el cuaderno sobre su pecho, sintiendo el peso de cada palabra. La casa no estaba embrujada. El silencio no era sobrenatural. La herida que respiraba en cada habitación había sido dejada por alguien que amó profundamente y no supo cómo sostener su propio dolor. El miedo que la madre sentía no era hacia algo oscuro oculto en la casa. Era miedo a desaparecer antes de poder despedirse. Al cerrar la caja, Elena comprendió algo con una claridad que cortaba como vidrio. Lorenzo no tenía miedo del sueño. Tenía miedo de recordar. Y Tomás no tenía miedo de perder a su hijo. Tenía miedo de perder su última conexión con la mujer que había amado. La casa no guardaba un secreto. Guardaba un adiós que nunca fue dicho. Elena supo que el silencio que había sostenido esa mansión durante meses estaba a punto de romperse. Y cuando un silencio se rompe, nada vuelve a ser igual. Los días siguientes a la lectura del diario no fueron iguales. Elena continuó con sus tareas, con la misma suavidad de siempre, pero algo había cambiado dentro de ella. No era temor ni sorpresa, era comprensión, una comprensión profunda, de esas que no guardan preguntas, sino silencios. La mansión parecía sentirlo también. Los pasillos ya no se sentían vacíos, sino expectantes, como si la casa entera estuviera aguardando el momento exacto para que las piezas comenzaran a encajar. Lorenzo dormía un poco más, pero aún se movía inquieto, como si en sus sueños caminara por lugares a los que no podía regresar con los ojos abiertos. Tomás también estaba distinto. Pasaba más tiempo sentado en la sala principal, mirando el fuego de la chimenea, aunque no hubiera frío suficiente para justificarla. No era nostalgia aquello que lo retenía frente a las llamas. Era el peso de lo que nunca se había permitido procesar. El diario había sido guardado para él, aunque nunca hubiera tenido la fuerza de abrirlo. Elena lo sabía. Él también lo sabía. Y por eso no se atrevían a mencionarlo. La verdad es un río que se acerca solo, sin que nadie lo empuje. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de la colina, un automóvil oscuro apareció frente a la mansión. No era común recibir visitas. La casa era conocida por ser un lugar al que solo se entraba con invitación. Elena observó por la ventana cómo un hombre alto descendía del vehículo. Su porte era seguro, casi arrogante. Vestía de manera impecable, como alguien acostumbrado a ser escuchado. Pero su rostro tenía algo que no combinaba con su elegancia. Llevaba el cansancio de quien ha visto demasiado. Tomás lo reconoció antes de que el hombre tocara la puerta. No cambió su expresión, pero su postura se tensó levemente. No hizo gestos de bienvenida ni de distancia. Simplemente permitió la entrada. Elena observaba desde lejos, entendiendo que había algo que no conocía entre los dos. Algo antiguo, algo no resuelto. La presencia de aquel visitante
Alteró la atmósfera de la casa como una ráfaga de viento que abre una ventana sin permiso. El hombre se llamaba Ramiro. Era, según decían fuera de la casa, un viejo amigo de Tomás, alguien que había estado presente en la época en que la familia aún estaba completa. Había compartido cenas, negocios y celebraciones. Sin embargo, su llegada no transmitía alegría ni reencuentro. Era como si hubiera venido no por voluntad, sino porque ya no podía evitarlo. Elena sintió que su presencia era un puente entre lo que había sido y lo que estaba a punto de revelarse. Ramiro reconoció a Elena en el momento en que la vio. No la miró con sorpresa, sino con algo más profundo, una mezcla de memoria y juicio. No dijo nada. No necesitó hacerlo. Elena lo miró de vuelta sin bajar la vista. No había miedo en sus ojos, solo una firmeza tranquila, como si ella ya hubiera sentido ese peso antes. Lorenzo, sin saber quién era aquel hombre, lo observó desde las escaleras con una atención silenciosa, como si su intuición infantil hubiera captado algo que los adultos aún no habían expresado. La mansión parecía oírlo todo: las paredes, los retratos, los muebles, la puerta cerrada del cuarto de la madre. Todo contenía el aire. Elena sintió que debía moverse, caminar, respirar, pero su cuerpo permaneció quieto, como si su lugar fuera ser testigo. Ramiro habló con Tomás en otra habitación. No se escucharon palabras, pero las tensiones tienen sonido. Las tensiones siempre se sienten. Cuando los dos hombres regresaron, la expresión de Tomás había cambiado. No era furia ni tristeza. Era desconcierto. Ramiro se detuvo frente a Elena y la observó con detenimiento, como quien encuentra algo que no esperaba reencontrar. Había ironía en su mirada, pero también una verdad que aún no se había dicho. Elena sostuvo la mirada sin retroceder. Fue entonces cuando Ramiro pronunció las palabras que marcaron el comienzo de la ruptura del silencio. Ella sabía. No gritó. No acusó. Apenas dejó caer la afirmación como una piedra en un lago tranquilo. Las ondas se expandieron por toda la casa. No era una acusación directa. Era algo más profundo. Algo que señalaba un pasado compartido, aunque nadie lo hubiera explicado aún. Tomás no preguntó. Su rostro hablaba lo que sus labios no podían pronunciar. Elena tampoco explicó, porque la explicación aún no tenía espacio para caer. La verdad no había terminado de emerger. Faltaban piezas. Faltaban recuerdos. Faltaban confesiones que aún dolían demasiado para tocar, pero la revelación ya había comenzado. Y una vez que el silencio se rompe, no vuelve a unirse igual. La casa ya no estaba en espera. Ahora estaba preparada. El pasado había entrado por la puerta principal, y nadie podía ignorarlo. La presencia de Ramiro permaneció en la casa incluso después de que él se marchara. No era su sombra, ni su perfume, ni siquiera el eco de sus pasos sobre el suelo antiguo. Era algo más profundo, la certeza de que una verdad había sido nombrada sin ser explicada. Una palabra puede no decir nada en apariencia, pero cuando llega en el momento exacto, abre puertas que habían sido selladas con años de silencio. Tomás pasó la noche en vela, caminando por los pasillos como un hombre que busca aire en un lugar sin ventanas. Elena, desde la habitación de Lorenzo, sintió la inquietud atravesar las paredes como una corriente invisible. La casa ya no guardaba tranquilidad. A veces el silencio que antes era estático parecía ahora moverse, cambiar de lugar, aparecer en esquinas donde no solía estar. Los retratos colgados en el corredor parecían observar a quien pasara, no con juicio, sino con un reconocimiento antiguo, como si cada mirada guardara la historia de aquello que había sido callado. Lorenzo dormía con el diario de su madre aún en la caja, sin saber que aquella historia había comenzado a despertarse dentro de él también. Mi infancia tiene memoria, incluso cuando no tiene palabras. Tomás evitaba mirar a Elena, no por desprecio ni por desconfianza,
sino porque sabía que si sus miradas se encontraban, algo dentro de él comenzaría a romperse. Pero romperse era lo que menos podía permitir en ese momento. Había vivido todo ese tiempo sosteniendo una vida entera con las manos, cuidando que nada se desmoronara, asegurándose de que el dolor no tocara al niño más de lo inevitable. Pero ahora, el dolor ya no era un visitante. Era la verdad golpeando la puerta que él mismo había cerrado. Al caer la tarde, Elena encontró a Tomás sentado en la biblioteca, con las cortinas cerradas y el fuego ardiendo, aunque el clima no lo exigía. Él no habló, tampoco ella. Sus silencios se encontraron primero. Había en el espacio entre ambos una confesión no pronunciada, un reconocimiento inevitable. Tomás respiró como quien carga siglos y al fin se permite soltar el peso, aunque sea un segundo. No buscaba consuelo, buscaba ser visto. Elena entendió eso. Ella se sentó frente a él, sin mover una sola pieza de aquel aire frágil que los separaba. Fue entonces cuando Tomás se permitió decir lo que nunca había dicho, no con palabras concretas, sino con los ojos. Elena vio en ellos el dolor de un hombre que había amado profundamente, pero que había sido testigo silencioso de una caída que no logró detener. Su esposa, antes de morir, había comenzado a apagarse por dentro. No era enfermedad, evidente. No era locura, no era rechazo. Era una tristeza sin forma, una angustia que se alimentaba de pequeños silencios diarios. Tomás había intentado salvarla. Había llenado la casa de flores, de música, de viajes cortos al campo. Intentó rodearla de amor, creyendo que eso sería suficiente para sostenerla. Pero algunas tormentas nacen adentro, y cuando el alma decide hundirse, el cuerpo solo la acompaña. Elena escuchó sin interrumpir en ningún momento. Ella sabía lo que era ver a alguien desvanecerse sin explicación. Sabía cómo la mente vuelve a escenas que no encuentra cómo interpretar. Sabía cómo se rompe un corazón sin hacer ruido. Su silencio no era indiferencia, era ternura. Tomás encontró en ese silencio exactamente lo que nunca había encontrado en ninguna palabra. Esa fue la primera vez, en mucho tiempo, en la que respiró hasta el fondo. Pero la herida más profunda aún no había sido pronunciada. Elena lo entendía porque el diario lo había revelado con una claridad dolorosa. La esposa de Tomás no había muerto por accidente. Tampoco había sido un acto voluntario. Fue una entrega, una renuncia silenciosa. Ella sabía que no podía sostener más su propio corazón roto, y antes de caer, pidió algo imposible al hombre que la amaba, que no culpara a nadie, que no buscara explicaciones, que protegiera a Lorenzo de la memoria. Pero los niños ven, los niños escuchan, los niños recuerdan sin entender. Lorenzo había estado allí. El niño no había hablado desde entonces no porque olvidara, sino porque recordaba demasiado. Elena, ahora consciente de la dimensión completa del dolor en esa casa, entendió su papel con una claridad que la atravesó entera. Ella no había llegado para reemplazar a nadie, ni para curar por completo lo incurable. Había llegado para sostener el momento en que la verdad saliera a la luz, y ese momento estaba cerca. El diario no había sido lo más difícil. Lo más difícil sería escuchar las palabras que Lorenzo aún guardaba en su sueño. La casa respiró hondo esa noche. El silencio ya no era pausa, era anuncio. La noche cayó con una densidad distinta, como si el cielo hubiera descendido un poco sobre la tierra. La mansión parecía contener el aire, esperando algo. Las lámparas iluminaban apenas lo necesario, dejando que las sombras llenaran los rincones. Elena sabía que esa noche sería diferente, no porque hubiera señales visibles, sino porque el silencio tenía un peso nuevo, como el de una respiración contenida antes de un llanto. Lorenzo se acostó sin protestar, pero sus ojos no se cerraron de inmediato. Miraban el techo, fijos, como si algo dentro de él hubiera comenzado a moverse lentamente. Elena se sentó junto a la cama, como siempre. No tocó al niño,
No habló, solo esperó. Ella sabía que los recuerdos, cuando vuelven, lo hacen primero como un temblor suave, luego como una ola que crece sin aviso. La casa estaba en absoluto silencio, pero no era una quietud vacía. Era una quietud expectante, como si algo, en algún lugar del tiempo, estuviera caminando hacia ellos. Tomás se encontraba en el pasillo, recostado contra la pared, en la misma posición en que había pasado tantas noches, pero esta vez sus manos no estaban tensas. Estaban abiertas, una sobre la otra, como quien se entrega sin resistencia. No pasó mucho tiempo hasta que Lorenzo comenzó a respirar más rápido. Sus párpados temblaron. Su cuerpo se tensó primero, como siempre, pero luego algo distinto ocurrió. No despertó sobresaltado, no lloró. Sus labios se abrieron apenas y una palabra salió, suave como un suspiro, cargada de memoria. Mamá. Elena no se movió. Tomás sintió cómo su corazón se detenía por un segundo. El niño no hablaba dormido desde hacía meses. Todo lo dicho antes eran murmullos, sonidos rotos, fragmentos sin forma. Pero ahora era una palabra completa, nítida, llena. Una palabra que no contenía miedo. Contenía saudade. Lorenzo siguió hablando, muy despacio, como si sus recuerdos estuvieran siendo desdoblados con cuidado. Dijo que la vio aquella noche. No con el cuerpo, sino con los ojos que se guardan adentro. Dijo que ella estaba sentada en el suelo del cuarto, abrazándolo, como lo hacía cuando él no podía dormir. Dijo que ella lloraba en silencio, sin querer despertarlo, y dijo que su padre estaba en la puerta, mirando, sin saber qué hacer, con los ojos llenos de la misma tristeza. Tomás sintió un dolor profundo, atravesarlo, no como una puñalada, sino como algo que había estado guardado demasiado tiempo. Elena observaba, no para intervenir, sino para sostener. El niño continuó. Habló de la última vez que la vio, no el día en que su cuerpo se había apagado, sino el día anterior. Dijo que ella le acarició el rostro y le pidió que fuera fuerte, que fuese valiente. Pero lo que más lo había marcado no fueron esas palabras, sino las que siguieron. Nunca tengas miedo de sentir. Esa frase se había quedado grabada en lo más profundo de su memoria, y era por eso que él no podía dormir. Porque sentir dolía. Y él había escondido ese dolor en sus sueños, donde nadie lo veía. Elena sintió que la habitación se llenaba de algo cálido. No era presencia, no era espíritu, era amor. Amor que había sido interrumpido antes de tiempo, quedado suspendido en el aire como una canción que jamás fue terminada. Tomás, desde el pasillo, dejó que las lágrimas cayeran sin esconderse. No eran lágrimas de culpa esta vez ni de desesperación. Eran lágrimas de entrega, de un hombre que finalmente se permitía sentir el dolor en vez de huir de él. Elena tomó la mano de Lorenzo con suavidad, no para despertarlo, sino para acompañarlo mientras la memoria completaba su recorrido. El niño respiró profundo, como si algo dentro de él se hubiera soltado, como si hubiera estado sosteniendo un peso demasiado grande para su edad, y ahora, al fin, podía soltarlo. Sus párpados dejaron de temblar. Su cuerpo se relajó lentamente, y por primera vez desde la ausencia, él durmió. Durmió plenamente, profundamente. Durmió como quien encuentra descanso después de una larga travesía. Tomás entró a la habitación, en silencio. Se sentó en el piso, al lado del niño, sin tocarlo, sin hablar. Elena sabía que ese momento no era suyo. Era de ellos dos. Ella solo era el puente. La casa, por primera vez en meses, no parecía contener el aire. Lo dejaba fluir. Todo estaba quieto, pero no estancado, quieto como el corazón que por fin se permite latir sin defensa. En esa noche nadie habló, nadie explicó, nadie buscó sentido. La verdad no rompió la familia. La verdad la liberó. Y el silencio ya no dolía. La mañana siguiente amaneció distinta,
aunque nada en la mansión hubiera cambiado físicamente. Las paredes seguían siendo altas, los pasillos largos, los muebles antiguos, la madera oscura. Sin embargo, el aire ya no parecía pesado. La luz entraba por las ventanas sin pedir permiso, como si hubiera estado esperando durante meses a que el dolor aflojara un poco para volver a tocarlo todo. El silencio que antes pesaba, ahora descansaba. No era ausencia, era calma. Lorenzo despertó despacio, sin sobresalto, sin respirar agitado. Abrió los ojos y miró alrededor como quien explora un lugar que conoce, pero no había podido habitar plenamente. Se incorporó y buscó a su padre. No habló. No necesitó hacerlo. Se acercó a Tomás, que estaba sentado junto a la cama, sin haber dormido, pero esta vez no por angustia, sino porque quería estar allí cuando el niño abriera los ojos. El abrazo entre ambos fue silencioso, largo, de esos que no intentan arreglar nada, solo reconocer que el dolor había sido compartido. Elena observó desde la puerta. No sonrió. No lloró. Solo respiró con suavidad, como quien finalmente puede soltar algo que había cargado en silencio. Ella no había llegado a salvar a nadie, ni a ocupar un lugar vacío, ni a borrar recuerdos. Había llegado para sostener el instante en que el recuerdo podía doler sin destruir. Su tarea no era enseñar, era acompañar, y eso es algo que muy pocas personas saben hacer. A lo largo del día, la casa se movió de forma más viva. Los empleados hablaban entre sí con más naturalidad. El pasillo principal volvió a escuchar pasos que no eran temerosos ni lentos. Lorenzo pidió desayuno, cosa que no hacía desde hacía semanas. Se sentó a la mesa, tocó el pan con las manos pequeñas, sintió la textura, el olor, como si cada cosa simple estuviera volviendo a existir en su mundo. Tomás lo miraba con un cuidado nuevo, uno que no nace de la preocupación, sino del amor que aprende a no apretar. No se hablaba de la noche anterior. Las revelaciones no siempre requieren palabras. Cuando un corazón entiende, lo hace por completo. Sin embargo, había algo pendiente. Elena sabía que su presencia había sido necesaria, pero no eterna. No porque Tomás quisiera que se fuera, no porque la casa la rechazara, sino porque su misión allí estaba llegando a su forma más madura, dejar un espacio donde había vacío, y luego retirarse para que los que pertenecen al lugar lo habiten con más libertad. Tomás lo entendió sin que ella dijera nada. Una tarde, mientras Lorenzo jugaba en el jardín con un pequeño balón, él se acercó a Elena en el corredor. No para pedir explicaciones, ni para cuestionarla, solo para agradecer. No usó palabras elaboradas. Usó las simples. Las que pesan, de verdad. Gracias. Elena inclinó la cabeza. Había algo dulce y doloroso en ese instante, porque había afecto, había reconocimiento, había una historia compartida que ninguno había planeado, pero también había claridad. Y la claridad, cuando llega, nunca confunde. Lorenzo corrió hacia ellos, riendo. Sí, riendo. No era una risa grande ni escandalosa. Era una risa suave, contenida, como si el sonido hubiera estado guardado en un cajón muy profundo, esperando la clave para salir. Tomás sintió que algo dentro de él se aflojaba completamente por primera vez en meses. Elena sintió que era ese, precisamente ese, el momento que había venido a sostener. Esa noche, Elena preparó su pequeña maleta. No llevaba muchas cosas. Nunca llevaba. Su vida había sido hecha de partidas suaves, de pasos que no dejan marcas pesadas. Lorenzo la vio guardando las últimas prendas, y se quedó en la puerta. Esta vez sí habló. ¿Vas a volver? Elena se agachó hasta quedar a su altura. No prometió nada. No mintió. No dijo sí por consolar ni no por cortar. Le apoyó la mano en el hombro muy suave y respondió: Cuando el corazón lo necesite, sabrás llamarme. Lorenzo no lloró. Entendió. Los niños entienden aquello que los adultos tardan años en aceptar.
Algunas personas son hogar sin necesidad de quedarse para siempre. Tomás acompañó a Elena hasta la puerta principal. La noche afuera era tibia. Había estrellas. Había viento ligero. No había palabras adecuadas para despedirse, y eso estaba bien. Ella no miró la casa al irse. No necesitaba hacerlo. La casa había cambiado. Eso era suficiente. Cuando la puerta se cerró, la mansión ya no era un monumento a la ausencia. Era un lugar donde el amor, aunque incompleto, había encontrado camino para seguir viviendo. Y esa es la forma más profunda de cura.